París, la ciudad del amor y de los secretos mejor guardados, fue testigo de un reencuentro tan inesperado como perturbador. Una mujer madura, elegante y marcada por su pasado, jamás imaginó que la cena de compromiso de su hija traería de vuelta al hombre que un día le robó el corazón. Pero antes de comenzar esta historia llena de pasión, giros imposibles y decisiones que nadie querría enfrentar, por favor suscríbete al canal. Así no te perderás relatos intensos que conmueven y sorprenden. Dale like y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. Isabel Moreau tenía 42 años, una vida aparentemente estable y una hija que era su orgullo. Pero bajo esa fachada tranquila, guardaba cicatrices que el tiempo nunca había logrado borrar. Camille, su hija de 23 años, era joven, brillante y estaba a punto de casarse. La boda prometía ser un sueño. Isabel se convencía a sí misma de que todo marchaba bien. Aún así, cada vez que pensaba en el compromiso, un vacío le apretaba el pecho. No sabía explicarlo, como si algo invisible estuviera a punto de romperse en su interior. El amor de Isabel en su juventud había sido un fuego prohibido, un romance que nunca cerró. Ella creía que lo había enterrado en los recuerdos, hasta que la vida decidió probar lo contrario. París, con sus luces y sombras, era testigo silencioso de secretos guardados en el alma. Y ese secreto estaba a punto de salir a la superficie en la noche menos esperada. Camille le pidió a su madre que la acompañara a un elegante restaurante del centro. Era la cena de compromiso, el momento oficial para presentar a toda la familia al futuro esposo. Isabel aceptó, pensando que sería una velada alegre. Se arregló con esmero, buscando lucir impecable, sin imaginar que la noche se convertiría en un torbellino de emociones imposibles de controlar. En su interior, Isabel llevaba el peso de los años, de las renuncias y de un amor perdido. No sabía que aquel pasado estaba más cerca de lo que podía sospechar. El destino, caprichoso e irónico, ya había decidido el rumbo de esa velada. Todo parecía escrito, como si París hubiera tejido un plan imposible de detener. Y así comenzó una historia marcada por el deseo, la culpa y las decisiones que cambiarían para siempre la vida de Isabel, Camille y el hombre que estaba a punto de aparecer. El restaurante elegido estaba en pleno corazón de París, con lámparas de cristal que reflejaban una luz dorada y cálida sobre cada mesa. Isabel llegó puntual, con un vestido negro elegante y un aire sereno que ocultaba cierta ansiedad. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo de mármol. La atmósfera parecía prometer una noche inolvidable. Camille, radiante de emoción, saludó a su madre con un abrazo efusivo. Llevaba un vestido rojo que resaltaba su juventud y frescura. Isabel la miró con ternura, aunque en el fondo sentía una punzada de nostalgia. Verla tan feliz la llenaba de orgullo, pero también le recordaba sus propios sueños rotos. La mezcla de sentimientos era inevitable. El lugar estaba lleno de parejas brindando, turistas maravillados y familias celebrando. Isabel tomó asiento junto a Camille, disfrutando de la elegancia del lugar. Todo parecía perfecto, hasta que escuchó la voz grave y conocida que le heló la sangre. Su mirada se dirigió hacia la entrada y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba Alexandre Dubois, el prometido de su hija. Alto, con porte seguro y una sonrisa discreta, parecía no haber cambiado tanto desde la última vez. Isabel sintió que el aire le faltaba. El corazón comenzó a latirle con fuerza, recordándole que los viejos sentimientos podían regresar con una intensidad brutal. Alexandre se acercó con paso firme y abrazó a Camille, demostrando un cariño auténtico. Luego, giró hacia Isabel, y sus ojos se encontraron por primera vez en más de 20 años. Ninguno dijo nada, pero en esa mirada se escondían recuerdos, promesas rotas y todo aquello que jamás pudo resolverse. Era un silencio cargado de significado. Camille, ajena a la tensión, presentó con entusiasmo: «Mamá, él es Alexandre, mi futuro esposo». Isabel sonrió forzadamente, murmurando un saludo cortés. Alexandre inclinó la cabeza en señal de respeto, pero sus ojos no pudieron apartarse de ella. El pasado regresaba con violencia,
y ambos sabían que aquella noche no sería como las demás. Mientras los camareros servían vino y aperitivos, Isabel intentaba mantener la compostura. Reía de las anécdotas de Camille, pero cada palabra de Alexandre le llegaba como un eco familiar. Había algo perturbador en la naturalidad con que se movía a su lado, como si el tiempo no hubiera pasado. Su respiración se volvía pesada. Los recuerdos comenzaron a invadirla sin permiso. Las tardes de juventud junto al Sena, las risas compartidas, los besos robados en calles escondidas de Montmartre. Isabel trataba de sacudir esas imágenes de su mente, pero era imposible. Alexandre parecía un fantasma materializado, recordándole lo que alguna vez fue y lo que nunca pudo ser. Cada gesto suyo, cada detalle, la transportaba a una época en que todo parecía posible. La forma en que sostenía la copa, su sonrisa ladeada, incluso la manera de escuchar a Camille. Isabel se debatía entre el orgullo de ver a su hija feliz y la angustia de saber que el hombre frente a ella era también su historia inacabada. La cena avanzaba y las luces de París brillaban tras los ventanales. Isabel sabía que debía controlar sus emociones, pero algo dentro de ella gritaba que esa velada era el inicio de un torbellino del que nadie saldría ileso. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alexandre Dubois se presentó con una sonrisa serena, de esas que parecen esconder un mundo detrás. Su traje impecable, perfectamente ajustado, le otorgaba un aire de distinción natural. Isabel lo miraba como si el tiempo retrocediera de golpe. En su mente, todavía podía ver al joven apasionado que la había hecho soñar. El contraste la dejó sin palabras. Camille, entusiasmada, tomó la mano de su prometido y habló con orgullo. «Mamá, él es el hombre de mi vida». Isabel sintió un nudo en la garganta. Fingió una sonrisa amable, pero por dentro el corazón se agitaba sin control. Cada segundo junto a Alexandre era una batalla contra sí misma. Era como caminar sobre fuego en silencio. Alexandre se inclinó levemente para besar la mano de Isabel, un gesto educado pero cargado de electricidad. El contacto breve despertó memorias dormidas. Ella apartó la mirada, intentando disimular el temblor en sus dedos. Camille no percibió nada extraño, sumergida en la ilusión de la velada. Para Isabel, sin embargo, el pasado rugía con fuerza insoportable. La conversación avanzaba entre risas y brindis. Camille relataba cómo habían conocido París juntos, cómo él le enseñaba rincones secretos de la ciudad. Isabel escuchaba en silencio, cada palabra golpeando como una revelación amarga. Esos mismos lugares, esas mismas calles, habían sido testigos de su propia historia. La coincidencia la desarmaba, robándole la tranquilidad. Alexandre hablaba con voz grave y pausada, cautivando a todos en la mesa. Su seguridad contrastaba con la agitación de Isabel, que apenas podía sostener la copa sin derramarla. En cada gesto suyo había una familiaridad dolorosa. El eco de su risa traía de vuelta noches lejanas bajo la luna parisina. Todo era demasiado intenso. En un instante, sus miradas se cruzaron de nuevo. Ninguno habló, pero en esos segundos sobraban las palabras. Isabel vio en sus ojos un reconocimiento inevitable, como si también él estuviera atrapado entre recuerdos. Fue un momento breve, interrumpido por la risa de Camille, pero suficiente para encender un fuego prohibido. Nadie más lo notó. Isabel intentó centrarse en la comida, en el ambiente elegante del restaurante, en cualquier detalle que la distrajera. Sin embargo, la figura de Alexandre lo llenaba todo. Era como si el destino la hubiera colocado en una encrucijada cruel. Cada bocado sabía amargo, cada sorbo de vino le recordaba que estaba frente a lo imposible. Camille, emocionada, hablaba sobre su futuro matrimonio, sobre planes, viajes y sueños compartidos. Isabel asentía, pero su mente estaba lejos, atrapada en otro tiempo. Las palabras de su hija se mezclaban con los recuerdos de lo que alguna vez imaginó vivir con Alexandre. El contraste era tan brutal que apenas podía respirar. Alexandre mantenía la compostura. Aunque en ocasiones su mirada se desviaba hacia Isabel,
con una intensidad imposible de ocultar. Era un juego silencioso, peligroso, pero inevitable. Isabel sabía que debía evitarlo, pero sus emociones la traicionaban. Cada gesto se convertía en un recordatorio vivo de la pasión que había quedado inconclusa décadas atrás. La noche avanzaba entre conversaciones superficiales, pero el verdadero diálogo ocurría en el silencio de sus miradas. Isabel comprendió que nada volvería a ser igual. La aparición de Alexandre no era una coincidencia cualquiera, sino una tormenta anunciada. Y aunque temía el futuro, en el fondo, una parte de ella ardía de deseo por revivir lo prohibido. El restaurante estaba lleno de conversaciones y música suave, pero para Isabel todo sonaba lejano. Su atención estaba fija en Alexandre, en cada movimiento sutil. Él también parecía atrapado en esa tensión invisible. Era como si el mundo hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos, unidos por un silencio ensordecedor. Isabel respiraba con dificultad, disimulando su incomodidad con sonrisas vacías. Camille, ajena al torbellino, hablaba entusiasmada de planes de boda. La madre asentía, aunque apenas procesaba las palabras. Sus pensamientos giraban sin control, atrapados en un recuerdo tras otro. La sensación de peligro era tan real que su piel se erizaba. Alexandre intentaba mostrarse sereno, pero su mirada lo traicionaba. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Isabel, la energía se volvía insoportable. Nadie en la mesa parecía notarlo, pero entre ellos dos se libraba una batalla muda. Era un lenguaje sin palabras, cargado de emociones prohibidas. Isabel bajaba la vista hacia su plato, evitando el contacto directo. Pero el silencio entre ellos tenía más peso que cualquier conversación. Un gesto suyo, una leve sonrisa, bastaban para despertar recuerdos escondidos. Era como si todo el tiempo que habían pasado separados se desvaneciera en un instante. El pasado seguía vivo. Camille pidió un brindis para celebrar su compromiso. Levantó la copa con una sonrisa radiante, mientras Isabel temblaba al chocar la suya con la de Alexandre. Ese pequeño sonido de cristal fue como un latido compartido. Nadie más lo sintió, pero en ese instante ambos supieron que algo peligroso se había reactivado. El camarero se acercó con un nuevo plato, rompiendo la tensión por unos segundos. Isabel agradeció el respiro, aunque el corazón seguía desbocado. Se concentró en los detalles del entorno, el olor del vino, el murmullo de otras mesas, el reflejo de las luces. Pero nada lograba acallar la tormenta interior. Alexandre, con voz calmada, empezó a hablar de su infancia, compartiendo anécdotas para conquistar a la familia. Isabel lo escuchaba en silencio, reconociendo matices en su tono que solo ella conocía. Era un juego cruel. Verlo allí, sentado junto a su hija, contando historias mientras la herida de antaño se abría de nuevo. Cada pausa en la conversación, cada silencio, estaba cargado de significados ocultos. Isabel se mordía el labio, intentando no delatarse. El peligro no era solo emocional, era también moral. Sabía que cualquier gesto malinterpretado podría encender sospechas en Camille. Sin embargo, la conexión con Alexandre era demasiado fuerte para ignorarla. Por un momento, Isabel se levantó para ir al baño. Necesitaba aire, un respiro, escapar de esa presión asfixiante. En el espejo del tocador vio sus propios ojos, brillando de nerviosismo. Se preguntó cómo había llegado a esa situación y por qué el destino le jugaba con tanta crueldad. El pasado no la soltaba. Cuando regresó, Alexandre se levantó para cederle la silla con un gesto caballeroso. Ese detalle simple la desarmó. La tensión volvió a instalarse en la mesa, invisible para todos menos para ellos dos. Y en lo más profundo de Isabel, algo se encendió. Una certeza inquietante de que esa noche solo era el comienzo. Mientras la velada avanzaba, Isabel sentía cómo los recuerdos la asaltaban sin aviso. Cada risa de Alexandre, cada gesto amable, despertaba memorias de su adolescencia. Era imposible escapar de aquel pasado intenso, lleno de pasión y decisiones difíciles.
Sentía que el tiempo se había doblado sobre sí mismo. Recordaba las tardes junto al Sena, caminando de la mano sin importar el mundo. Susurraban promesas imposibles y compartían secretos solo para ellos. La inocencia de la juventud mezclada con un amor intenso la llenaba de nostalgia. Cada recuerdo era un latido doloroso en su corazón. Alexandre había sido su primer gran amor, el que la había marcado para siempre. Los años no borraron ni un detalle de aquel joven apasionado. Isabel cerraba los ojos, reviviendo cada beso robado, cada palabra susurrada en la oscuridad. Todo parecía tan cercano, como si nunca se hubieran separado. La culpa también la perseguía. Sabía que la relación había terminado por circunstancias ajenas a su control. Sin embargo, la sensación de fracaso la acompañaba aún hoy. Cada decisión tomada en el pasado se sentía como una cadena invisible en el presente. Camila hablaba emocionada sobre su futuro, ignorando completamente la tensión a su alrededor. Isabel sonreía, aunque sus pensamientos estaban atrapados en un tiempo distante. La madre veía en su hija la misma juventud que alguna vez había compartido con Alexandre. El espejo del pasado era dolorosamente evidente. Alexandre, por su parte, mantenía una compostura impecable, pero sus ojos revelaban algo más. Había nostalgia, sí, pero también un deseo latente. Isabel lo percibía sin esfuerzo, y eso la desarmaba. Cada mirada era un recordatorio del vínculo inquebrantable que los unía. El aroma del restaurante, la luz cálida y las voces a su alrededor se mezclaban con sus recuerdos. París parecía jugar con ellos, recordándoles que algunas historias nunca terminan realmente. El pasado pesaba sobre la mesa, invisible pero palpable. Isabel sentía que estaba al borde de un abismo emocional. Intentaba concentrarse en Camille, en la alegría de su hija, en la velada elegante. Pero cada gesto de Alexandre la llevaba de vuelta a su propia historia. La disonancia entre el presente y lo que había vivido la hacía temblar por dentro. Ninguna sonrisa parecía suficiente para ocultar su tormento. La noche avanzaba, y con cada plato servido, el peso del pasado se hacía más intenso. Isabel sabía que debía resistirse, pero la conexión con Alexandre era más fuerte que cualquier razonamiento. Estaban atrapados en un juego silencioso de emociones que nadie más comprendía. Al final de la cena, mientras se levantaban para un brindis final, Isabel sintió que algo dentro de ella se quebraba y a la vez despertaba. París, con toda su magia y misterio, los había colocado frente a frente para enfrentar lo que nunca pudieron olvidar. El peso del pasado era tan real como la ciudad misma. Isabel regresó a su casa tras la cena, pero el corazón no encontraba paz. Las imágenes de Alexandre inundaban su mente sin permiso. Cada gesto suyo esa noche había reavivado emociones dormidas por décadas. La herida de un amor imposible no había cicatrizado jamás. Recordaba la separación abrupta de su adolescencia, las promesas que nunca se cumplieron. La nostalgia la envolvía como un manto pesado. Aún podía sentir la intensidad de los abrazos, la calidez de sus manos entrelazadas. Era un dolor dulce y penetrante, imposible de ignorar. Pensó en Camille, ajena a todo, emocionada por su futuro matrimonio. Isabel se culpaba por sentir un deseo tan prohibido. La línea entre el amor maternal y la pasión perdida se desdibujaba peligrosamente. Cada recuerdo de Alexandre se mezclaba con la culpa y la ansiedad. Aquella noche, París parecía más viva que nunca. Las luces de la ciudad brillaban en sus ojos como un recordatorio del tiempo perdido. Isabel sabía que el destino la estaba probando de una manera cruel. La ciudad de los amores prohibidos se convertía en cómplice silenciosa de su tormento. Alexandre tampoco podía ignorar la electricidad que surgía entre ellos. Cada gesto de Isabel lo devolvía a su juventud, a esa pasión que nunca olvidó. La tensión crecía con cada mirada, cada palabra silenciosa intercambiada durante la cena. Era un juego peligroso, irresistible y prohibido. Isabel cerró los ojos, intentando calmarse, pero era inútil. Las emociones eran demasiado intensas, demasiado reales. Recordó cada beso,
cada suspiro compartido en su juventud. La herida que pensó cerrada sangraba de nuevo, viva y ardiente. Camille hablaba por teléfono con amigas sobre su compromiso, sin percibir la tormenta emocional a su alrededor. Isabel sonreía distraída, intentando aparentar normalidad. Cada gesto de su hija le recordaba lo imposible de la situación. La madre estaba atrapada entre el amor y la ética. En un momento, Isabel se retiró al balcón, buscando aire fresco. La brisa parisina no calmaba la tormenta interior. Sus pensamientos volaban entre recuerdos y deseos, culpabilidad y esperanza. Cada latido le recordaba que algunas heridas nunca sanan completamente. Alexandre salió unos minutos después, pretendiendo admirar la ciudad. Sus miradas se encontraron otra vez, y no hicieron falta palabras. La tensión era palpable, intensa y silenciosa. Sabían que el destino los había reunido, y que ignorarlo sería imposible. Esa noche, Isabel comprendió algo fundamental. Su corazón no había olvidado, y la vida tenía planes inesperados. París los había colocado frente a frente para enfrentarse a la verdad que habían evitado durante años. La herida nunca curada empezaba a dictar nuevas decisiones, imposibles de ignorar. Lo siento. Durante la cena, Isabel no podía dejar de notar cómo Alexandre la buscaba con los ojos. Cada pequeño gesto suyo, cada inclinación de cabeza, provocaba un temblor en su interior. Nadie más percibía aquella tensión, pero entre ellos era imposible ignorarla. Las miradas se volvieron un lenguaje secreto e intenso. Camille hablaba animadamente, describiendo los planes de boda, pero Isabel apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en el juego silencioso que mantenía con Alexandre. Cada parpadeo suyo era un recordatorio del pasado. La atracción prohibida crecía, haciéndose más difícil de controlar con cada instante que pasaba. El camarero sirvió el plato principal y el ambiente pareció calmarse, aunque solo era una ilusión. Isabel se esforzaba por concentrarse en la conversación familiar, pero su corazón latía desbocado. Cada mirada de Alexandre era como una chispa encendiendo recuerdos dormidos. La tensión crecía con cada instante compartido en silencio. Alexandre sonrió ante un comentario de Camille y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Isabel. El impacto fue inmediato, eléctrico, como si toda la energía del pasado los envolviera. La mujer apartó la vista con un suspiro, consciente de lo peligroso que era ese contacto silencioso. París parecía observarlos, cómplice de su tormento. La conversación continuó, pero cada palabra se filtraba a través de un filtro de recuerdos y emociones. Isabel recordaba los paseos junto al Sena, los secretos compartidos, los besos robados. Cada momento del pasado parecía manifestarse en la sala del restaurante. La intensidad entre ellos se volvía insoportable, silenciosa pero evidente. Camille reía sin percibir nada, y eso aumentaba la culpa de Isabel. Quería disfrutar de la felicidad de su hija, pero al mismo tiempo, el deseo de revivir lo perdido era incontrolable. Cada instante con Alexandre la transportaba a otra época. La mujer se debatía entre la ética y la pasión que no podía negar. Un gesto de Alexandre, un roce involuntario de su mano con la de Isabel, desató un escalofrío en ambos. Era apenas un contacto, pero suficiente para reavivar emociones contenidas por años. Isabel cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Sabía que ese juego era peligroso, imposible de ignorar. El resto de la cena pasó en un delicado equilibrio. Cada silencio compartido, cada mirada furtiva, se volvía un diálogo secreto. Isabel sentía que su mundo se estaba dividiendo entre el deber y la pasión. París seguía siendo testigo silencioso de un amor prohibido que se negaba a morir. Al finalizar la cena, Camille propuso un brindis final. Isabel y Alexandre chocaron las copas suavemente, sus ojos encontrándose por última vez en esa velada. Cada chispa de tensión, cada recuerdo, estaba presente en ese simple gesto. El peligro de lo prohibido se volvía más real con cada instante compartido. Al salir del restaurante, Isabel comprendió que la noche solo había sido un preludio.
Las miradas prohibidas habían reavivado un fuego que no se apagaría fácilmente. París, con toda su magia y misterio, parecía preparar el escenario para decisiones imposibles. La historia entre ellos apenas comenzaba a desatarse. Después de la cena, Isabel decidió caminar por las calles iluminadas de París. El frío nocturno no la molestaba. Necesitaba claridad. Necesitaba pensar. Alexandre la siguió a cierta distancia, respetando su espacio pero sin separarse. La tensión era palpable, como un hilo invisible que los mantenía unidos. Se encontraron cerca del Sena, donde las luces se reflejaban en el agua y la ciudad parecía más mágica que nunca. Alexandre se acercó lentamente, con una expresión seria y determinada. Isabel sintió un torbellino de emociones. Miedo, deseo y nostalgia mezclados en un solo latido. No había vuelta atrás, Isabel. No podía dejar pasar esta oportunidad sin decírtelo, murmuró Alexandre, su voz grave y firme. Sus ojos reflejaban años de sentimientos contenidos y silencios dolorosos. La mujer lo escuchó, paralizada y con el corazón acelerado. París parecía detener el tiempo para ellos, testigo de una confesión largamente esperada. Él confesó que nunca la había olvidado, que cada decisión de su vida había sido incompleta sin ella. Isabel se llevó las manos al pecho, sin poder hablar. Cada palabra que salía de su boca era un eco de lo que ambos habían sentido en su juventud. La intensidad de sus sentimientos hacía temblar la noche. Isabel finalmente respondió, con voz temblorosa pero firme. Admitió que tampoco la había olvidado, que cada recuerdo la había acompañado durante años. La tensión entre ellos se volvió eléctrica, como si todo el amor reprimido buscara salir al mismo tiempo. Era un momento cargado de peligro y deseo. Se miraron fijamente durante largos segundos, el silencio diciendo más que cualquier palabra. La ciudad a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, y todo lo que no se habían atrevido a vivir. La confusión y la pasión se mezclaban, creando un escenario imposible de ignorar. París parecía sostenerlos en un instante eterno. Alexandre tomó suavemente la mano de Isabel, y ella no se retiró. Cada roce era un recordatorio de los años perdidos y de la conexión que nunca desapareció. El miedo y la ética estaban presentes, pero no podían competir con la fuerza de lo prohibido. Cada segundo se sentía como un regalo y un castigo simultáneamente. Hablaron de los sueños que no se habían cumplido, de las decisiones que los separaron y de todo lo que habían sacrificado. La noche se volvía más íntima y peligrosa, pero imposible de evitar. Ambos sabían que este encuentro podía cambiarlo todo, para siempre. París los abrazaba con luces y sombras. Finalmente, se despidieron con un abrazo largo y silencioso, cargado de significado. Ninguno quería soltar al otro, pero sabían que la situación con Camille complicaba todo. Aún así, la confesión había ocurrido. Los sentimientos estaban de vuelta, imposibles de ignorar. La historia apenas comenzaba a complicarse. Mientras se separaban, Isabel miró hacia el Sena, consciente de que la noche había marcado un antes y un después. El amor prohibido estaba vivo, y París había sido testigo de su reencuentro. Sabía que nada volvería a ser igual, y que las decisiones que tomaría en adelante definirían su destino y el de todos los involucrados. Isabel no podía dejar de pensar en la confesión de Alexandre mientras caminaba por París. Cada farol, cada reflejo en los charcos, le recordaba la intensidad de esa noche. Su corazón estaba en conflicto, dividido entre la ética y el deseo. Sabía que debía mantener todo en secreto. Al llegar a casa, su mente giraba sin descanso. Recordaba las palabras de Alexandre, cada gesto, cada mirada. Era imposible ignorarlo. Imposible fingir que todo estaba bien. Los secretos compartidos aquella noche tenían el poder de cambiarlo todo, si se dejaban salir. Camille apareció para saludarla, radiante y confiada. Isabel sonrió, pero por dentro temblaba. La inocencia de su hija contrastaba dolorosamente con la intensidad de sus sentimientos. Cada secreto que Isabel guardaba
Era un peso que amenazaba con romper la fachada. Recordó cómo había amado a Alexandre en su juventud y cómo la vida los había separado cruelmente. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que los sentimientos de él fueran reales. La idea de que nada había cambiado le provocaba una mezcla de miedo y deseo. Aquella noche, París parecía aún más viva, como si la ciudad supiera de los secretos que se escondían en su corazón. Isabel se preguntaba cómo podría manejar la situación sin lastimar a Camille. El amor prohibido era real y peligroso, y sabía que debía decidir con cuidado. Alexandre, mientras tanto, también cargaba un secreto. Había estado enamorado de Isabel todo este tiempo, y ahora no podía ocultarlo más. Cada palabra dicha a medianoche había liberado algo que ya no podía callar. Su deseo y su respeto se mezclaban en una tensión imposible. Isabel intentó distraerse con trabajo y recuerdos felices de su hija, pero todo la llevaba de vuelta a Alexandre. Cada objeto, cada rincón de París, parecía hablarle de su historia compartida. Sabía que sus emociones no podían permanecer ocultas por mucho tiempo. Los mensajes entre ellos comenzaron a fluir discretamente. Palabras cortas, llenas de significado, que solo ellos entendían. Era un juego silencioso de seducción y cautela, lleno de riesgo y pasión contenida. Cada mensaje era un recordatorio de que los secretos siempre encuentran la manera de salir. Isabel se sentía atrapada en una montaña rusa emocional. Quería resistirse, proteger a su hija, pero la atracción y la historia compartida eran demasiado intensas. París, con su magia y misterio, parecía empujarla hacia decisiones complicadas. El pasado no quería dejarla ir. Aquella noche, antes de dormir, Isabel comprendió que los secretos revelados eran solo el comienzo. Cada elección futura sería una prueba, y cada sentimiento guardado podía cambiarlo todo. La ciudad de los amores prohibidos estaba lista para ponerlos a prueba. Los días siguientes, Isabel no podía concentrarse en nada. Cada pensamiento la llevaba a Alexandre y a aquella confesión prohibida. La tentación crecía, y con ella, la culpa y la ansiedad. París parecía conspirar para mantenerlos cerca, para que no pudieran resistirse. Camila hablaba de planes de boda y detalles del futuro, ajena a la tormenta emocional que su madre enfrentaba. Isabel sonreía, pero en su interior se debatía entre el deber y el deseo prohibido. Cada conversación con Alexandre la desarmaba, recordándole lo imposible de la situación. Una tarde, coincidieron en una librería cercana a Montmartre. Ambos intentaron actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Sus miradas se encontraron varias veces, y un silencioso entendimiento se instaló entre ellos. La tentación era demasiado fuerte para ignorarla. Alexandre la acompañó hasta la salida, y sus manos rozaron accidentalmente. Ese contacto breve provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Isabel intentó disimularlo, pero era imposible. La electricidad entre ellos era un recordatorio constante de lo que estaban arriesgando. Camila apareció poco después, alegre y despreocupada. Isabel sonrió, mientras su corazón latía con fuerza por la cercanía de Alexandre. La madre se sentía atrapada entre la lealtad a su hija y el deseo que creía olvidado. Cada momento compartido con él se volvía un juego peligroso y adictivo. Alexandre le susurró unas palabras al oído de Isabel mientras la despedía. Su voz grave y suave encendió recuerdos que parecían dormidos. La mujer sintió que París la envolvía, que cada calle, cada luz, era cómplice de la pasión prohibida que los consumía. Esa noche, Isabel reflexionó sobre sus emociones. Sabía que la tentación era peligrosa, que cruzar la línea podría destruir todo. Sin embargo, también sabía que ignorar sus sentimientos sería imposible. Cada fibra de su ser pedía que se dejara llevar. Los encuentros furtivos se volvieron inevitables. Cada mirada, cada roce, intensificaba la tensión. Isabel y Alexandre estaban atrapados en un juego prohibido que desafiaba la moral y el tiempo. París era testigo silencioso de cada paso hacia lo inevitable. La culpa y el deseo convivían en su interior, creando un conflicto que parecía insuperable. Isabel sabía que debía elegir,
pero la historia compartida y los recuerdos eran demasiado fuertes. Cada decisión futura tendría consecuencias profundas y sorprendentes. Al final de la semana, Isabel comprendió que nada volvería a ser igual. La tentación había despertado emociones que no podían ignorarse. París, con sus luces y sombras, los había unido de nuevo, marcando el comienzo de un camino lleno de pasión, secretos y decisiones imposibles. El ambiente en la casa de Isabel se volvió tenso al mediodía siguiente. Camille no sospechaba nada, pero la madre y Alexandre sentían el peso de lo prohibido. Cada palabra y gesto estaba cargado de tensión silenciosa. París parecía testigo de cada emoción contenida. Isabel intentaba mantener la calma mientras preparaba el almuerzo familiar. Sus pensamientos giraban en torno a Alexandre, cada mirada, cada roce. La anticipación de la confrontación que se acercaba le provocaba un nudo en la garganta. Sabía que tarde o temprano deberían enfrentarse a la verdad. Alexandre llegó con una excusa trivial, pero ambos sabían que el aire estaba cargado de electricidad. Cada movimiento suyo parecía calculado y delicado, como si temiera romper la frágil barrera que los separaba. Isabel sentía cómo el corazón le latía desbocado. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Camille pidió a su madre ayuda para revisar los detalles de la boda. Isabel sonrió, pero su mente estaba lejos. Cada palabra de su hija parecía amplificar la situación que no podían ignorar. La confrontación con Alexandre era inevitable y estaba cerca de estallar. Finalmente, Alexandre tomó la iniciativa y habló en voz baja con Isabel. La conversación fue un intercambio intenso de emociones y recuerdos reprimidos. Las palabras que surgían eran tan sinceras como peligrosas. Ambos comprendieron que el momento decisivo había llegado, sin posibilidad de escape. Isabel sintió una mezcla de miedo y alivio al escuchar las confesiones de Alexandre. La tensión acumulada durante décadas se liberaba lentamente. Cada palabra resonaba como un eco de su juventud perdida. Sabía que enfrentar la verdad podía cambiarlo todo, para siempre. El silencio posterior a la confesión fue ensordecedor. Los dos se miraban, sin atreverse a romper la frágil burbuja de emociones. París afuera continuaba con su ritmo, ajena a la tormenta interna que vivían. Cada respiración era un recordatorio de lo inevitable y prohibido. Camille continuaba hablando sin notar nada extraño, pero Isabel apenas escuchaba. Cada gesto de su hija era un recordatorio de lo que estaba en juego. La confrontación no era solo entre ellos dos, sino también con la moral y los lazos familiares. El peligro era real y palpable. Alexandre tomó la mano de Isabel discretamente y la apretó suavemente. Ese contacto silencioso hablaba más que 1000 palabras. Ambos comprendieron que la conexión entre ellos era innegable, imposible de ignorar. La confrontación había empezado en el corazón, aunque nadie más lo supiera. Al caer la tarde, Isabel respiró profundo y decidió enfrentar la situación con valentía. Sabía que mantener secretos era insostenible. La confrontación inevitable era el primer paso hacia un desenlace que definiría sus vidas. París, con su magia y misterio, los había colocado frente a su destino. A la mañana siguiente, Isabel y Alexandre se encontraron nuevamente, esta vez sin distracciones. Había urgencia en su conversación, necesidad de sinceridad total. Cada palabra era medida, cada gesto cargado de significado. La verdad que habían escondido durante años estaba a punto de salir. Alexandre confesó detalles de su vida después de separarse, revelando decisiones que lo habían marcado. Isabel escuchaba atenta, sintiendo un nudo en la garganta. Cada revelación era un golpe al pasado, mezclando dolor y nostalgia. Sabían que estas verdades cambiarían la percepción de todo lo vivido. Isabel, por su parte, compartió sus propias decisiones y sacrificios. Había amado y perdido. Había elegido caminos difíciles por el bienestar de su hija. Cada palabra que salía de su boca era un testimonio de su resiliencia. Las revelaciones hacían más profundo el vínculo que aún los unía. La conversación se volvió más intensa, con emociones a flor de piel. Cada confesión abría heridas antiguas,
pero también creaba comprensión mutua. París parecía rodearlos, silenciosa, cómplice de sus verdades dolorosas. La sinceridad era un bálsamo y un tormento al mismo tiempo. Ambos recordaron momentos compartidos en la juventud, momentos que nunca se habían atrevido a hablar. Cada detalle evocaba pasión, alegría y tristeza. Las revelaciones dolorosas reforzaban la conexión, recordándoles que lo prohibido seguía vivo. Sus corazones latían al unísono, a pesar del riesgo. Camille continuaba ajena, pero Isabel sentía la presión del tiempo. Cada palabra debía ser medida para no alterar la felicidad de su hija. El equilibrio entre amor pasado y responsabilidad presente era delicado. Cada confesión era un acto de valentía y riesgo simultáneamente. Alexandre y Isabel decidieron que algunas verdades debían permanecer en secreto, al menos por ahora. Había dolor, pero también alivio en la honestidad compartida. Sabían que la vida los había reunido por una razón. París era testigo de un vínculo que resistía el tiempo y las circunstancias. Mientras caminaban por las calles iluminadas, la ciudad parecía abrazarlos suavemente. Cada sombra, cada luz, recordaba que sus secretos compartidos podían cambiarlo todo. La comprensión mutua creaba un espacio seguro, aunque temporal, para la pasión contenida. El riesgo estaba presente, pero también la esperanza. Ambos sintieron que sus emociones habían alcanzado un punto de no retorno. Lo prohibido seguía vivo, y la sinceridad les había abierto nuevas posibilidades. París continuaba con su ritmo, ajena a la tormenta interna que se desataba. La revelación dolorosa era solo un paso más en la historia que los unía. Al final del día, Isabel comprendió que cada verdad revelada los acercaba y los separaba al mismo tiempo. La intensidad de lo que sentían era innegable, imposible de ignorar. París, con toda su magia, había marcado sus destinos, preparando un desenlace que nadie podría prever. La mañana del gran evento llegó, y París brillaba bajo un cielo despejado. Isabel se preparaba con cuidado, consciente de que todo podía cambiar. Su corazón latía desbocado, recordándole los días de pasión y secretos compartidos. La tensión era palpable, como un hilo invisible conectándola con Alexandre. Alexandre apareció discretamente, evitando llamar la atención. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, y un lenguaje silencioso se instaló entre ellos. Cada gesto era medido, cada mirada cargada de significado. París parecía contener la respiración ante el desenlace que se aproximaba. Camille estaba radiante, ignorando todo lo que ocurría entre su madre y su futuro esposo. Isabel sonreía con sinceridad, pero por dentro estaba atrapada en un torbellino de emociones. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, y que cada acción podría cambiarlo todo. Durante la ceremonia, Isabel apenas podía concentrarse en las palabras. Cada movimiento de Alexandre era un recordatorio de su historia compartida. La pasión contenida durante años parecía pulsar bajo la superficie, imposible de ignorar. La tensión alcanzaba su punto máximo sin que nadie más lo notara. Al final, Camille leyó un discurso emocionante, y todo parecía perfecto. Isabel sonreía, pero sentía un estremecimiento en su interior. Alexandre se acercó discretamente, sus manos rozando las de ella. Ese simple contacto era un recordatorio de que la historia entre ellos aún estaba viva y no podía desaparecer. Cuando la ceremonia terminó, un inesperado invitado apareció, un antiguo amigo de Isabel, que conocía todos los secretos de su juventud. Su presencia generó un silencio incómodo y miradas cargadas de curiosidad. El evento, que parecía perfecto, se transformó en un escenario de tensión y revelaciones posibles. Alexandre y Isabel compartieron una conversación rápida, evaluando la situación. Cada palabra era medida, cada gesto calculado. Sabían que este instante podría definir su futuro y alterar la vida de Camille. París los rodeaba con su luz y sombras, testigo silencioso de cada emoción contenida. De repente, Camille descubrió un pequeño detalle, un objeto olvidado que revelaba parte del pasado de su madre y Alexandre. La sorpresa la dejó sin palabras,
y todos los ojos se volvieron hacia Isabel. La tensión estalló, y la verdad que habían intentado ocultar comenzó a emerger, provocando asombro y emoción. Isabel decidió hablar con sinceridad, explicando sus sentimientos y la historia que la unía a Alexandre. La confesión fue intensa, emotiva y sorprendente para todos los presentes. París parecía contener el aliento mientras cada palabra abría caminos inesperados. El desenlace estaba lleno de giros que nadie anticipó. Al final, Camille comprendió la profundidad del amor entre su madre y Alexandre, y aunque hubo shock y lágrimas, también hubo aceptación. El pasado y el presente se reconciliaron de manera inesperada. París, con su magia y misterio, había entregado un final sorprendente que marcaría para siempre sus vidas y corazones. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de pasión, secretos y giros inesperados. París fue testigo de un amor que desafió el tiempo y las normas. Cada emoción, cada mirada y cada secreto hicieron de esta historia algo único e inolvidable. ¿Qué harías tú si te reencontraras con un amor prohibido en tu vida? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Queremos saber tu perspectiva y vivir tu experiencia junto a esta historia. No olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más historias emocionantes, intrigantes y llenas de reviravoltas. Cada video es una nueva aventura que te hará sentir, soñar y reflexionar. Dale like si disfrutaste de esta historia y comparte para que más personas se sorprendan con el desenlace inesperado. Tu apoyo nos ayuda a crear contenido cada vez más emocionante y cercano. Hasta el próximo video, donde nuevas historias de amor, secretos y emociones te esperan. Gracias por acompañarnos y ser parte de este viaje por la magia de París y los corazones que laten intensamente.